Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan a través de la internet. Lamentablemente estábamos haciendo la transmisión en vivo, pero hubo un bajón de luz. Pero bueno, vamos a grabar la enseñanza y muchos seguramente la escucharán luego en retransmisión. Les saludo al pastor Rubén Camilo Pérez desde la Iglesia Activa Tu Fe. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan en los medios de comunicación. Les decía a mis hermanos antes de ese bajón de luz que nosotros tenemos que aprender a hacer una diferencia de lo que es vivir una vida que agrade a Dios verdaderamente a vivir una vida que no agrade a Dios. Yo he sido insistente, sin desconocer los dones del Espíritu Santo de Dios, sin desconocer cómo opera el poder de Dios, pero he sido insistente en predicarles a ustedes, mis hermanos, que eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar no es echar fuera demonios, lo que nos va a salvar no es profetizar, lo que nos va a salvar no es, hermano, hacer milagros, porque eso hace parte de los dones, eso hace parte del poder de Dios. Lo que realmente nos lleva a vivir una vida, hermano, de salvación es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en Gálatas capítulo 5 habla de el cuidado que debe tener todo creyente, como dice la palabra también, que aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Dice la palabra, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, aunque como cristianos todavía vivimos en este mundo, todavía estamos en este cuerpo, ¿cierto?, terrenal, entonces tenemos que vivir una vida, pero por el Espíritu, según dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, si vamos un poquito más adelante, dice la palabra en el versículo 21 que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Ahí es donde tenemos que subrayar eso, ¿cierto? Los que practican lo que está en este listado, la Biblia dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y creo que usted y yo estamos en este lugar con el firme propósito que queremos heredar el reino de Dios. Pero la Biblia me advierte que si yo practico estas obras de la carne, no lo voy a heredar. Entonces a mí me debe alarmar si yo estoy practicando algo de las obras de la carne. Y hagamos un listado nuevamente, volvamos al versículo 19, un listado, miremos como cierto el listado rápido, pero hoy quiero ser enfático algunas obras de la carne. Entonces dice la palabra que las obras de la carne son ¿qué? Adulterio. O sea que el que practica adulterio, ¿qué pasa? No heredará. El que practica fornicación no heredará. El que practica inmundicia, el que practica lascivia, el que practica idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Todos los que practican estas cosas, la Biblia es puntual, según lo dice Gálatas, no heredarán el reino de los cielos. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida conforme al Espíritu, conforme a los frutos. ¿Cómo se define? ¿Cómo usted puede hacer una evaluación que realmente es un verdadero cristiano hijo de Dios? Si usted está viviendo conforme al Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo se define que un árbol? Oiga, esta semana conocí un árbol de zapote en mi vida. Voy a cumplir 40 años y no había visto nunca un árbol de zapote. Y sí que me gusta esa fruta, el zapote sí que me gusta. Y esta semana estábamos debajo de un árbol y ay, mire, es la primera vez que veo un árbol de zapote. Ahora, ¿cómo se define que ese árbol se llama árbol de zapote?
Porque hay muchos árboles que son parecidos. Pero ¿cómo sé que ese árbol es un árbol de zapote? Porque le vi los ¿qué? Los frutos, ¿cierto? Ya como dicen blanco es, gallina lo pone y frito se come, ¿cierto? Entonces no hay confusión, sencillo, vi los zapotes en el árbol, puedo deducir que ese es un árbol de zapote. Entonces lo que define a un cristiano verdadero, genuino, son los frutos. Amén. Yo siempre digo, no es el título, no es, ya le dije hermano, el profetizar, los dones espirituales, no, eso no define a un cristiano. Sabe que lamentablemente, hermano, mire, hasta dice la palabra de Dios que hasta el anticristo, dice la palabra que va a hacer milagros engañosos. Entonces no son los milagros, porque entonces el anticristo se va a salvar, ¿cierto? No es, hermano, los milagros. ¿Cuáles son los frutos que definen a un verdadero cristiano? Entonces versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo tengo que encender las alarmas cuando yo me estoy dando cuenta que se me están saliendo las obras de la carne. Ejemplo, leímos ahorita que dentro de las obras de la carne existen pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, obras de la carne. El problema es que muchos cristianos viven así y no se han dado cuenta que están viviendo mal delante de ¿quién? De Dios. Y yo tengo, oiga, ¿cómo así? Porque si el fruto del Espíritu es paz, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Es todo lo contrario a gritar, pelear, discutir, ¿cierto? Estar malhumorado. Eso, hermano, el cristiano tiene que darse cuenta que ahí no está el Espíritu Santo, que eso es una obra carnal. Porque si yo tengo al Espíritu Santo, ya le dije, tengo paz, voy a tener paciencia, voy a ser una persona mansa, tanto que Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso. Ay, hermano, que a usted no se le salte la chiripiorca. Y usted tiene que aprender, hermano, a encender esas alarmas cuando usted se le salte, como dicen por ahí, se me salió la ¿qué? La piedra. Que ya en vez de estar aquí, ahora estoy viviendo ¿qué? Carnal. Y pareciera, hermano, que hay cristianos que a veces suben al tercer cielo, pero luego, hermano, como que descienden a la profundidad de los abismos. Porque a veces como que estamos, amén, aleluya, pero luego, hermano, griterías, peleando, discutiendo. Y la Biblia dice, vuelvo y digo, así como yo debo ver el adulterio como algo terrible, también tengo que mirar como algo terrible estar en disensiones, en discusiones. Porque tanto yo estar en disensiones no me va a llevar al reino de los cielos, también como estar en adulterio. Ambos, la Biblia coloca como en el mismo listado todas las obras de la carne. Si usted practica una orgía, uy, pastor, las orgías son terribles, uy, terrible. Pero la Biblia está diciendo, dentro del mismo listado de las orgías, está diciendo que las contiendas, que los celos, que los pleitos, también es una obra de la carne que no me va a dejar llevar al reino de los cielos. Entonces yo tengo que aprender a discernir, uy, Señor, aquí como que estoy caminando es por la carne. Señor, permíteme otra vez más bien caminar. Y por eso la Biblia dice que esto es un camino estrecho, una puerta estrecha, un camino angosto, que pocos son los que van por este camino de una vida en el Espíritu. Poquitos. Pero muchos son los que van por las obras de la carne, peleando, discutiendo, hermano, en chismes. Vamos allá, 1 Corintios 3, ya que la hermana Pilar me picó la lengua con ese tema.
Primera de Corintios 3:3. ¿Cómo se discierne? Ya le estoy enseñando cómo se discierne un verdadero cristiano. Ya le dije, no es por profetizar, no es por hablar en lenguas, no. Dice la palabra de Dios que el fruto, mire, por eso ahorita uno tiene que aprender a discernir cuáles son los dones, ¿cierto? Los dones a los frutos. Amén. Una cosa es el don de lenguas, pero eso tampoco define que yo soy un verdadero cristiano. Lo que define que yo soy un verdadero cristiano son los frutos. Amén. Le voy a colocar un ejemplo. Un hermano, algo que hacen los arbolitos por nosotros es que nos da sombra, pero no es la sombra lo que define a un árbol. ¿Me va a entender? No es la sombra, no son las hojas. Eso es lo demás, no son las ramas. Por ahí dicen, ay, esta persona se fue por las ramas. No son las ramas. No es lo grande del árbol lo que define al árbol. Lo que define a un árbol es sencillo, los frutos, ya. Lo mismo a un cristiano, nadie, ejemplo, hermano, ningún pastor se va a salvar por cuál es el que tiene la iglesia más grande. Eso, hermano, es gracia, misericordia, colóquele otro nombre, tanto que dice la palabra, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Esos son regalos de Dios. Pero lo que define la esencia de un verdadero hijo de Dios son los frutos. Dice la palabra de Dios. Entonces le dije, Primera de Corintios 3:3, porque aún sois carnales. Oye, Pablo, ¿cómo le decía eso a esa iglesia de los corintios, cierto? Oye, y de verdad que como que la iglesia de los corintios tenía muchos problemas carnales. Tanto que a los corintios fue que Pablo les escribió con respecto a los problemas matrimoniales, ¿cierto? Y habían como que cosas de fornicación, decía Pablo, que ni siquiera entre los gentiles pasaba. Pablo decía que como que hasta el hijo se metía con yo no sé, con el papá. Eso era un revuelto, hermano, de cosas tremendas. Cuando usted lo lee más adelante. O sea, era una iglesia, la iglesia ya de los hermanos de Corinto, pero una iglesia bastante ¿qué? Carnal. Tremendo. Y aquí entonces estamos leyendo, sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había en la iglesia de Corinto? Celos, contiendas, disensiones. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, porque llevamos 11 años y Dios creo que ha permitido que la iglesia, hermano, sea una iglesia sana. Amén, sana, sí. Mire, yo he tenido hermanos que se han ido hasta de la iglesia, pero sabe, hermano, yo hasta me saludo con ellos y ellos me saludan. Hermano, eso de uno estar, hermano, echando maldiciones o algo, no. Hermano, eso son obras de ¿qué? De la carne. Y los hermanos que estamos, gloria a Dios, hermano, los hermanos que han permanecido conmigo en 11 años han sido, gracias a Dios, hermanos sanos en la fe. Como dice la palabra, sin doblez. Y hemos permanecido en una unidad, hermano, que si alguno ha cometido un error lo hemos restaurado. Venga, hermano, hermana, listo, echemos pa'lante. Amén. Gracias a Dios, hermano, que Dios, el Espíritu Santo de Dios ha guiado esta iglesia. Pero hay iglesias, hermano, donde se mete la carne y empiezan los ¿qué? Los celos. Empiezan ¿qué? Las contiendas. Empiezan las disensiones. Y Pablo estaba diciendo, cuidado, porque ahí es donde se están moviendo, es en su carne. Murmuradores, detractores, dice la palabra, querellosos, gente, hermano, que quiere, hermano, meterse a dañar. Y esa es función del diablo. ¿Cuál es la función del diablo?
Mire, cuando una persona, hermano, quiere dañar, quiere, hermano, es porque no es de Dios, hermano, porque una persona de Dios nunca va a querer dañar. Una persona de Dios va a querer edificar, va a querer sanar, va a querer restaurar. Pero la labor del diablo, ¿cuál es? Dañar, contender, ¿cierto? Uy, hermano, colocar, y eso son obras de la carne. Ya es donde usted tiene, Señor, yo estoy viviendo en la carne o yo estoy viviendo en el espíritu. Yo edifico, o como dicen por ahí en el mundo, yo estoy siendo tóxico. En un momento Pedro llega a Jesucristo y le dice: ay, que esto no te convenga, apártate de mí, que Satanás está siendo tóxico, me está haciendo tropiezo, porque en vez de usted estar colocando la mirada en las cosas de Dios, está colocando la mirada en las cosas de ¿qué? De los hombres. Y son, hermano, personas carnales. Leamos Salmos 15, versículo 1. Yo tengo que mirar si estoy edificando, si estoy ayudando al cuerpo de Cristo, hermano, o si estoy siendo instrumento del enemigo. Dice la palabra, Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Uno, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. ¿Cierto? El que no calumnia con su lengua. Claro que ahorita no es solamente la calumnia en la lengua, sino ahorita hay calumnia en las redes, calumnia en redes sociales, calumnia, hermano. Pero el que no calumnia, ni hace mal a su ¿qué? Prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Repito, son obras, hermano, de la carne. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice la palabra en el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Perdón, estoy leyendo segunda. Ok, Primera de Pedro 2, 1. Ok. Desechando pues toda ¿qué? Malicia, todo engaño, ¿qué más? Hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo eso también, hermano, hace parte de las obras de la carne. Proverbios 16, 28. Proverbios capítulo 16. Entonces yo siempre tengo que propender, hermano, es a la edificación, tanto que dice la palabra, ahorita si quiere lo leemos, que el Señor aún nos constituyó apóstoles, apóstoles, profetas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar. ¿Cierto? Ese es el propósito, la tarea del pastor, ¿cuál es? Hermano, de que usted vaya siendo ¿qué? Perfeccionado, edificarlo. Hermano, corrígete, hermano, pilas, hermano, vamos, hermano, te exhorto a que no dejemos de congregarnos. Ánimo, hermano, oremos, vivamos una vida. Por eso es que el pastor convoca, el pastor le toca convocar, hermano, ayunemos, hermano, vigilemos, hermano, no dejemos de congregarnos, porque la tarea del pastor es que, hermano, la iglesia vivamos una vida en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, les dije Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta ¿qué? Contienda. Y el chismoso aparta hasta los mejores ¿qué? Oiga, tremendo como es el chismoso, ¿cierto? ¿Qué tal, hermano? No, la hermana Amparo es una buena amiga, llevamos como 20 años, ¿cierto? Oiga, y tremendo dice la palabra que una persona chismosa puede dañar una ¿qué? Una amistad. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Y la hermana Amparo ya me mira mal? Uy, la hermana Amparo ya... Pero ¿y yo qué le hice? No, que ya le metieron ¿qué?
Chisme, ya empezó el chisme, ya empezó. Y puede dañar, hermano, hasta los mejores amigos. Mire lo tremendo, y es una obra de la carne. Es una obra, hermano, dañina. Las obras de la carne son obras dañinas. Juan capítulo 8, versículo 44. Por eso, hermano, esto es, dice la palabra, hay géneros que no salen sino con oración. Uy, Señor, muéstrame en qué momento yo me estoy dejando llevar por los deseos de la carne. Muéstrame, Señor, en qué momento yo me estoy convirtiendo en una persona más bien carnal en vez de espiritual. Porque acuérdese, hermano, el espiritual edifica, el carnal contamina. Diga conmigo, el espiritual edifica, el carnal contamina. Tanto que por eso dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre. ¿Qué le toca hacer al hombre, hermano, que quiere caminar en integridad? Apartarse de, hermano, del camino de pecadores, de la silla de los escarnecedores, de la gente que contamina, hermano. Hay gente, hermano, que contamina, que vive en la carne. Dice la palabra, más bien bienaventurado cuando usted ya no se sienta con alguien, hermano, que lo quiere únicamente que contaminar. Y eso es lo que le toca a uno tener cuidado. Señor, guárdame, porque hay gente que únicamente contamina. Y guárdame si yo también me presto para. Y eso es lo que el Espíritu Santo le hace prender las alarmas. A mí me enseñaron una frase: mente desocupada, taller del diablo. Hermano, cuando uno está medio desocupado es donde el diablo, hermana Amparo, ¿qué está haciendo? No, pues nada, yo tampoco, hermana Amparo. No, pues que si se imagina y lo que me contaron, ¿no, hermana? Si sabe que me contaron de Pilar, no sabía. No sabía, ya es porque estamos dos desocupados. Yo ya tengo que más bien, ¿cierto?, prender las alarmas. La hermana Amparo, pastor, Dios lo bendiga, estoy ocupado. Tica, no. No le debemos darle lugar a las obras ¿de qué? De la carne. Por eso Jesucristo, cuando se llevaba a los discípulos, se los llevaba, ¿era qué? A orar. Aquí no, venga, vamos a orar, porque más bien hay que orar y velar para no entrar en qué. Amén. Juan 8:44 dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí Jesucristo sí dijo: vea, esto es así. Del diablo son los que quieren hacer los deseos de la carne. Él ha sido homicida. O sea, y usted ya sabe que el diablo quiere matar desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay. O sea, la esencia, hermano, la esencia del diablo es: no hay verdad, es contaminador, es cizañero, hermano, es. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el versículo puntual donde dice: y vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cierto? Ya lo leímos, hermano. Es definir cuál es nuestra esencia. Ahora, les dije ahorita, hermano, mire, hay un versículo que, a propósito, es una canción que cantamos aquí en la iglesia mucho, ¿cierto? Que dice: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Esa canción no simplemente la escribió Jaime Murrell, yo creo por imaginación, sino que Juan el Bautista declaró eso. Juan el Bautista fue el que dijo: es necesario menguar para que el Señor crezca. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, se supone que toda persona que llega, hermano, en la carne, cierto, gritona, peleona, déjeme, yo soy así, yo hablo, cierto, es mi problema, cierto, ay, usted no es meta. Se supone que llegamos, hermano, con altos niveles de obra de la carne, ¿cierto?
Cuando uno llega a Cristo, hermano, es así, ¿cierto? Y a mí déjeme ya contencioso, peleón, pendenciero, hermano, chismoso, hablador, tal. Yo soy así porque a mí me criaron así, Llegamos a Cristo. Se supone que si usted está así, hermano, de altivo, dice la palabra que Dios al altivo lo mira de qué. Entonces, ¿qué nos toca empezar a hacer? Menguar. ¿Qué significa menguar? Ir para abajo. Y otra vez menguar, menguar, menguar. Ya de ese gritón, peleón, carnal, murmurador, bla, 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 chismoso, contencioso, mirar quién busca problemas. Es que a mí no, es que yo no, es que sí, es que esto, es que menguar, menguar. Ya, hermano, ya le toca a uno. Ya más manso. Y menguar. ¿Y seguir qué? Ah, no, pastor, pero es que yo antes no me dejaba, ahora que me toca dejarme. Pues sí, si te pegan en una mejilla, siga menguando. Pastor, pero mire lo que me hicieron, eso es una injusticia. Devuelve bien por, siga que menguando. Ya no vale, hermano, ser gritón, que usted manda porque usted es el que más grita, que usted, hermano, es el que porque usted tiene la razón. No, antes, hermano, ahora, Señor, vivir una vida en el Espíritu es menguar, menguar para que crezcas, para que yo viva ahora una vida en que en el Espíritu. Porque es que no hay compañerismo de las obras de la carne con la vida en el Espíritu. O sea, yo no puedo decir soy cristiano, gritón, peleón, murmurador, contencioso. No. Soy cristiano si los frutos del Espíritu Santo definen que yo soy ese cristiano. Paciente, manso, hermano, con templanza, con dominio propio. Amén. Ah, no, es que antes sí era así, pastor. Antes, mejor dicho, pero ahora el Señor, ahora sí vive en los frutos del Espíritu Santo. Pablo dijo, ya no vivo, ya no vive este gritón, este peleón, ya no vive, hermano, Saulo, que sabía lo que era ser una persona, ¿cierto? Ya no vivía ese hombre. Yo creo que hasta Pedro también, Pedro que sacaba el machete, hermano, para mochar orejas. ¡Fa! Ya no vivo yo, ahora Cristo vive ¿qué? En mí. Uy. Y por eso miremos Lucas 2:19. Hubo una mujer, hermano, que si nos deja, nosotros no la idolatramos, pero sí aprendemos mucho de ella, que es María, la Virgen María. Nosotros no le rezamos a la Virgen, pero claro que tenemos que seguir el ejemplo de hombres y mujeres de Dios como lo fue María. Y la Biblia dice que María, mire este ejemplo de María, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas ¿en dónde? Diga, ¿será que tenemos que aprender algo de María? Yo creo que sí. Que todo lo que, hermano, veía María, todo eso María lo guardaba. Y eso es fruto, hermano, de una persona que vive conforme al Espíritu. Tanto que Dios le dijo a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Bienaventurada eres María, llena eres de la gracia de Dios. Vuelvo y digo, ¿no? Yo sé que esto lo cogieron como rezo, lo cogieron como idolatría, no. Nosotros estamos siendo bíblicos. María fue una mujer llena de la gracia de Dios, fue una mujer llena del Espíritu Santo. Y esta mujer llena del Espíritu Santo no era ni pendenciera, no era ni gritona, era una mujer tan virtuosa que Dios la escoge. Pero todo, hermano, lo que veía María, lo que pasaba, hermano, todo eso María lo guardaba en su corazón. Eso sí es una persona que vive conforme a los frutos del Espíritu. Y eso es lo que significa menguar, menguar. Menguar, hermano, es que yo ya no hago shows, yo ya no grito, peleo, murmuro, porque si aún todavía hay celos, si todavía hay murmuraciones, si todavía hay contiendas, ¿acaso no sois carnales? Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo
29. Y este versículo lo tocamos también, hermano, el domingo que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, pero los demonios se nos sujetan. Sí, pero no se alegren porque los demonios se les sujetan. Alégrense si sus nombres están escritos en el libro de ¿qué? De la vida. Leamos Efesios primero 4, versículo 12. Bueno, desde el 11. Yo le dije ahorita que este versículo lo íbamos a leer. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, le tocó menguar y se tomó forma de ¿qué? Siervo. Amén. ¿Qué tal la hermana Amparo? Fuera aquí la directora de los hermanos de servicio de aseo de la iglesia. La hermana es la que dirige. Entonces la hermana Amparo me dice: hermano Rubén Camilo, ayúdeme a trapear la iglesia. Bueno, hermana Amparo, y yo la trapeo como yo quiera. Y la hermana Amparo me dice: no, hermano Rubén Camilo, es que así no trapeamos aquí en la iglesia. ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? ¿Cuál sería conforme a la carne? A ver, discernamos cuál es la obra de la carne. ¿Cuál es la obra de la carne? Ay, a mí no me parece. Ay, esa hermana Amparo. Ay, hermana Pilar, cierto, hermana Pilar, que esa hermana Amparo que se creyó mucho ahora porque eso es una obra de ¿qué? Ese hermano es carnal. Ese hermano se le dice una cosa y siempre reacciona es conforme a su ¿qué? Carne. Pobrecita la hermana Amparo que le tocó lidiar con ese carnal. Pero si yo vivo conforme al Espíritu, hermano Rubén Camilo, mire, es que lo que pasa es que aquí trapeamos así por pedacitos, y aquí le echamos agüita así. Listo, hermana Amparo, pues yo lo hacía de otra manera, pero listo, hermana Amparo, enséñeme, hermana Amparo, ¿cómo es? Es un hermano que ahora sí ha menguado. Ay, hermana Amparo, es que yo tengo 30 años de experiencia haciendo aseo y usted no me venga a enseñar. Carnal. Puede que yo lleve 30 años haciendo aseo, pero llegué. La hermana Amparo me está diciendo, no es que es la hermana directora del aseo de la iglesia. Hermana Amparo, listo, hermana. ¿Cómo es, hermana Amparo? No le entendí, me vuelve a enseñar. Mansedumbre, paciente. Amén. Concluyamos con, bueno, antes de irnos a Tito, el último versículo, pero el mismo Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios en el versículo 29, 4:29: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y vuelvo y digo, ahorita también, hermano, cuidado con lo que nosotros decimos, mencionamos, hermano, en redes. Si hay algo que no edifica, hermano, en redes sociales, es mejor no ventilarlo. Si algo no edifica, ¿qué tal yo disgustado con la hermana Pilar y coloco, hermano? No quiero hablar de nadie, pero las pilares son de... No. Dice la palabra que si yo tengo algo en contra de mi hermana Pilar, tengo que ir a ¿qué? Pero ninguna palabra, hermano, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué tal salgamos aquí de la iglesia y con la hermana Pilar? ¿Qué van a decir todos, hermanos, los de Pereira? Dice que cristianos. Entonces lo que yo tengo que hablar es solamente lo necesario que edifique a los demás. Si no edifica, quieto. Que yo estoy enojado, tanto que dice la palabra iraos. Este hermanito hoy me sacó. Pero si yo le voy a decir algo que no edifique, es mejor que
no vaya a pecar. Si no va a edificar a los demás, si yo, hermano, no voy a ser instrumento de edificación a su nombre. No, no estoy predicando de los matrimonios como el domingo, pero pasa en el hogar. Por eso el domingo el Señor nos hablaba de la prudencia, ¿cierto? De que las mujeres sean prudentes. Que si hay un problema matrimonial, no lo ventile, no le diga a todo el mundo que su marido es un mal hombre, es un tacaño, es un bueno para nada, porque si no edifica, es mejor que no diga qué, porque luego se le pasa el mal genio y llega el marido más bien con un regalo, con la sorpresa, ¿cierto? Ay, mentiras, borrando, mi marido sí es un buen hombre. Era de mentiritas. Si no edifica, es mejor que pronto estaba de mal genio. Pero por ponerse de pronto, ¿cierto? Es que mi marido, eso está, todos los hombres son iguales. Y pueden operar obras de la carne, celos, ¿cierto? Hermano, todo eso, ay Señor, ayúdame, Padre, más bien menguar, hermano, hasta que uno queda, hermano, tan menguado, hermano, que ¿sí o no? Es que es tan diferente, hermano, uno, ¿cómo es que dicen? Pavonearse, ¿cierto? Cuando el Señor empieza a tratar con uno, hermano, ya eso. El Señor de verdad, Señor, separado de ti, Señor, tú eres, Padre, haz la obra, Señor. Tú eres el que te vas a glorificar, Padre. Yo para qué peleo, para qué. Haz tu obra, tú peleas por mí, Señor. Amén. Imagínese a Esteban, hermano, dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo estaban cogiendo ¿a qué? A piedra. ¿Usted imagina a Esteban? Pero yo con esta piedra también le voy a volver una. No. Padre, perdónalos en tus manos, no tengas en cuenta sus pecados. Sí, hermano, ya llegar a unos niveles, ¿cierto? Ese sí que vivió una vida en el Espíritu. Nos falta harto, ¿sí o no? Tito 2:9. Tito capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, que ese respondón, ¿una obra de qué? De la carne. Y el Señor está diciendo, ni siquiera en esa época, que eran épocas de esclavitud, el apóstol Pablo le decía a Tito, enséñeles que así sean esclavos, que no pueden ser ¿qué? Respondones. Y un esclavo, hermano, que es cierto, pero hermano, ¿cuánto más nosotros que somos hermanos en qué? En Cristo. Que ahora dice la palabra, caminamos en esa libertad. Pero como decía también Pablo, pero no cojan la libertad como para que ustedes digan, yo con esa libertad puedo hacer lo que quiera. No. Vamos a orar, póngase de pie y dígale al Señor, Señor, si yo todavía vivo en la carnecita. Mire, el hermano espiritual, hermano, no es el que más, por eso dice la palabra, no es el que más ora en la iglesia, no es el que más utiliza vanas palabrerías. El verdadero cristiano, hermano, se define en su casa, en su hogar, en su trabajo. Ese es el verdadero cristiano. Jesucristo decía, no es como los que se hacen allá y levantan las manos para que todo el mundo vea. No seas como los hipócritas, decía Jesús. Esto, hermano, es el fruto. ¿Cuál es el fruto que yo realmente llevo por dentro? Ese es el fruto, eso es lo que va a definir quién soy. Amén. Y como dice la palabra, y tenemos una gran nube de ¿qué? De testigos. Tremendo. Yo, vamos, aquí tengo una testiga, un testigo chiquitín y otra testiga que está ahorita en colegio.
Aquí tengo 3 testigos que este hombre, vamos a ver. Y en el donde vivimos hay que testigo de este hombre, ¿quién será? ¿Cierto? Yo no puedo decir soy pastor, pero hay testigos, hermano. Cuando uno va manejando hay que testigos. A donde uno vaya, en la tienda van a ver qué testigos. ¿Quién es este? Y usted también, hermano, va a tener nube, hermano, mucha gente que va a testificar quién es usted. Cierre sus ojos, Padre. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este ayuno, Padre eterno, Señor. Perdónanos, Señor, nosotros seguramente le hemos dado lugar a las obras de la carne. Nosotros, Señor, le hemos dado lugar a la contienda, a la pelea. Dígale al Señor, perdóname porque yo soy una persona de pronto murmuradora, querellosa, celosa, Señor, contenciosa. Señor, perdóname, saca todo eso de mi vida, arranca eso de mi corazón, Padre amado, en el nombre de Cristo. Tu palabra dice, a fin de perfeccionar, tú nos estás perfeccionando, tú estás perfeccionándonos, Padre eterno, tú estás perfeccionando esta iglesia, tú estás perfeccionando a cada hermano, a cada hermana, bendito Dios del cielo, para que realmente, Padre, podamos decir que, Señor, los frutos son los verdaderos frutos de un verdadero hijo de Dios, de que vivimos una vida en el Espíritu y ya no más conforme a los deseos de la carne, ya no más conforme a nuestra carnalidad. Señor, ahora permite que vivamos, Señor, una vida como a ti te agrada, una vida en el Espíritu, una vida, Padre eterno, Señor, que edifique, Señor, que lleve a edificar a los oyentes, Señor, y no a contaminar, no a dañar. Padre eterno, Señor Dios todopoderoso, guarda, Señor, a la iglesia, Padre amado, guarda, Señor, esta congregación, que el enemigo, Padre, no vaya, Señor, a infiltrarse con personas, Padre, que vengan, Señor, a dañar, Padre amado, a murmurar, a calumniar, Señor, a sembrar discordia entre los hermanos. Bendito Dios del cielo, tu palabra dice que tú 7 cosas abominas, Padre eterno, y entre las cosas que abominas, Señor, es aquel falso testigo, aquel que genera contiendas entre hermanos. Padre eterno, guárdanos, bendito Dios del cielo. Permite, Padre, que todo lo que nosotros digamos, pensemos, hablemos, actuemos, Padre amado, sea de edificación, bendito Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo, toda oposición. En el nombre de Cristo la atamos, la encadenamos, la echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu inmundo que quiera venir a implosionar la iglesia, se cancela, se anula, se destruye. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh bendito Dios del cielo, tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, bendito Dios todopoderoso. Tú vienes por una iglesia, Señor, Padre amado, que ha sido lavada por la palabra. Mediante la palabra, Señor, hemos sido perfeccionados. Mediante la palabra, Señor, hemos sido, Padre amado, Señor, transformados. Señor, cada día tu palabra nos lleva, Señor, a ser transformados, a ser perfeccionados, a menguar. Cada día nos toca menguar más. La Biblia dice, hermano, que los que estamos en Cristo, hermano, hemos llevado a la carne a la muerte, hermano, hemos renunciado, hermano, a las cosas de la carne. Dile al Señor, gracias, porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Señor, gracias, bendito Dios. Te alabamos y te exaltamos, te alabamos, Señor, y te adoramos, bendito Dios del cielo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor, por siempre. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, bendito Dios del cielo. Santo, santo, santo y poderoso, mi Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, llénanos de tu espíritu. Vamos, clámale a Dios, dile al Señor, yo necesito, Señor, vivir una vida en el Espíritu, Señor. Yo quiero vivir una vida, Señor, perfeccionada, Señor, en tu palabra, bendito Dios del cielo, Señor. Transfórmanos, cámbianos, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Transfórmame, cámbiame, Señor, renuévame, bendito Dios del cielo. Renueva tu iglesia, transforma a tu pueblo, transforma, Señor, a tus hijos, Señor, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, a ese varón perfecto, lo dice tu palabra,
bendito Dios del cielo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Satúranos con tu espíritu, dile al Señor, ven con tu fuego, y que tu fuego consuma todo lo que no te agrada, que tu fuego, Señor, consuma todo lo que no te agrada, bendito Dios del cielo. Fuego de Dios consume, fuego de Dios consume, fuego de Dios consume, Señor, todo lo que no te agrada, bendito Dios del cielo. Queremos, Señor, ser esas ofrendas. Tu palabra dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, bendito Dios, que es el verdadero culto, lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Rey del cielo. Gracias, Padre amado, por tu palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo. Oh Señor, ahora nuestro compromiso es salir de este lugar, Señor, a obedecer la palabra que hemos escuchado, bendito Dios del cielo, en el nombre de Cristo, a meditar en esta palabra de día y de noche, para ser esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza.